Perfecto. Bueno, pues entonces a continuación vamos a ver la clase relativa a la práctica de depreciación de activos fijos. Anteriormente pues vimos lo que es la teoría, entonces vamos a continuar ahora aterrizándolo directamente a lo que es ya lo que vamos a la forma en la que vamos a trabajar ya con números. Entonces, si recordamos, la primera que tuvimos oportunidad de ver pues es la de método por actividad, métodos de actividad, que como les comentaba, creo que por ahí lo encontraron como método de depreciación por unidades o tipo de producción. No me acuerdo cómo está en internet, pero sí ya la he visto. No es más que la misma. Entonces les comentaba que tendríamos que determinar lo siguiente. La depreciación va a ser costo de adquisición menos. Déjenme ver si permite incluso hacerlo a un costado. Ajá. Aquí más o menos se logra ver. Entonces tenemos depreciación es igual a costo de adquisición menos valor residual, es decir, lo que se espera, como les comentaba, lo que se espera recuperar al final de su vida útil, entre número de, en este caso, de unidades producidas, de kilómetros, de horas, etc. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es, de acuerdo con esa fórmula, es determinar cuál va a ser la depreciación unitaria. Entonces, podemos empezar, a ver, voy a abrir esto para que quede más extenso y voy a incrementarlo. No sé si aquí alcancen a ver bien. Yo digo que sí. Bueno, entonces tenemos costo de adquisición. Bueno, me agrando esta parte. Ok, costo de adquisición. Pero de entrada vamos a ver el ejercicio. Primero que nada dice, obtenga la depreciación de una maquinaria de envases de cristal que costó 210,000 pesos. Al final de sus 5 años de vida útil se espera que se rescatarán. A ver, esto casi no se alcanza a ver aquí. Se espera que se rescatarán 15,000 pesos, eso se podría considerar como su valor de desecho, y se producen 10 millones de piezas distribuidas de la siguiente manera. El primer año se distribuyeron, o perdón, se produjeron 1.800.000, el segundo 2.150.000, el tercero 2,5 millones, cuarto 1.950.000 y el quinto 1.600.000. ¿De qué depende esta variabilidad o esta alza y esta baja en cuanto a la producción? Pues de diversos factores, como les comentaba. Uno de ellos puede ser que el primer año no se sabía operar con óptimas condiciones, o a lo mejor sí, pero para el segundo año se le mejoró algún aditivo, alguna parte, no sé, se le dio mantenimiento y resultó ser que teníamos un mejor desempeño. En el año número 3, suma de factores que determinaron que, si se fijan, es el mayor año productivo y a partir de ahí empieza a decrecer. Es decir, para el año número 5 ya llevamos 1.800.000, incluso menos que el primer año. Pero les digo, esto es arbitrario, esto es estimado. Esto es más que nada, tiene que ver con la experiencia respecto a saber cuántas unidades nos va a rendir un activo. En este caso, estamos hablando de una maquinaria para crear envases de cristal. Ok, entonces empecemos con los datos. El primer dato que tenemos, de acuerdo con el problema que se nos planteó, es que el costo de adquisición es de 210,000 pesos. Tenemos un valor residual o valor de desecho de 15,000 pesos. Comentábamos que la vida útil son 5 años. Esto también lo consideramos en base o tomando en cuenta la experiencia. O sea, pudieron haber sido 6, 7 o 10 más. Pero para efectos claros, vamos a poner 5 años. Entonces, la mecánica que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es determinar la depreciación unitaria. Es decir, cada uno de estos, en este caso, envases de cristal, en cada uno de estos años tiene un costo, ¿sí? El hecho de que yo produzca algo significa que la maquinaria pues le trasladó cierto valor, entonces aquí lo importante es identificar cuánto valor de ese activo se ve ahora reflejado en el activo, en el artículo de producción, en el artículo producido ya. Entonces, vamos a empezar con la fórmula. La fórmula comentábamos que era, bueno, vamos a ponerle aquí un costado. Vamos a poner costo de adquisición menos valor residual.
todo eso dividido entre el número total de producción. En este caso, unidades producidas. Vamos a ponerle n nada más, entendiéndose que n pues, va a ser el número de unidades de producción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí la operación igual. Como podemos trabajar con fórmulas y valores de referencia, vamos a dar clic en la celda B3 a efectos de que nos reconozca ese valor, menos valor residual, que en este caso son los 15,000 pesos. Entonces, igual, damos clic en la celda B14 o la ingresamos, B14, ¿sí? Y para efectos de que no tengamos problemas con el tema de que si va a dividir o va a multiplicar, dividir o restar antes, recordemos aquí el tema de los signos es importante, pero la jerarquía de las operaciones es importante. Sin embargo, para asegurarnos de que primero se va a restar eso y todo eso se va a dividir, es importante separarlo entre paréntesis, por lo menos aquí en Excel, entre cuántas unidades vamos a producir en total, las 10 millones que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle Enter y si ustedes lo comprueban en su calculadora, 210,000 menos 15,000 entre 10 millones nos va a dar que la depreciación por unidad son de 0.0195 centavos o sea que cada vez que producimos un envase de cristal, eso es lo que se va perdiendo, o mejor dicho, distribuyendo el valor. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues es muy importante porque en nuestro cuadro de depreciaciones vamos a considerar esos valores. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Para esto ya he creado un cuadro aquí que nos dice año, número de unidades, depreciación, depreciación acumulada y por último, valor en libros. El año 0, que se considera que es la fecha en la que adquirimos este bien, pues el activo pues tiene un valor del valor que nos ha costado, ¿no? 210,000 pesos. Por eso no hay pierde aquí. Ese es año 0, la depreciación fue de 0 pesos y la depreciación acumulada por ende también son 0 pesos. ¿Y cuántas unidades se han producido? Pues también vamos a ponerle 0 para efectos de que nos vayamos llenando toda la tabla. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el año 0. Para el año 1, de acuerdo con la tabla anterior, pues vamos a identificar que son 1,800,000 y si se fijan, pues vamos a vaciar de una vez estos valores para tener estos valores de referencia. Entonces el año 1, 1,800,000 y así sucesivamente hasta llegar al año 5, que son 1,600,000. Ok, entonces, considerando que en el año 1 se produjeron 1,800,000 y cada producto finalizado me costó de mi activo o distribuí el valor de mi activo en esta cantidad que ni siquiera llega a un peso, entonces vamos a considerar la multiplicación directa. Sería igual esto por, que en este caso el número de unidades, por el costo de cada uno de ellas, ¿sí? Entonces nos da que el primer año se demeritó o se distribuyó un valor de 35,100, ¿sí? Considerando el número total de unidades. Entonces vamos a partir de esto. Aquí lo que voy a hacer rápido la fórmula, voy a fijar un valor, que en este caso es el B16. Para fijarlo en Excel o en cualquier hoja de cálculo, lo que hacemos es poner los símbolos de pesos a efectos de que se esté indicándole al programa de que esa referencia no se mueva. Por otro lado, la celda E6, esa sí va a ser relativa y se va a ir cambiando conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a seleccionar esto y arrastramos hacia abajo de tal forma que para el segundo año, si se fijan, va a multiplicar los 2,150,000 por la depreciación unitaria. Y para el tercero hace lo mismo, cuarto igual y quinto igual. ¿De acuerdo? La depreciación acumulada, pues no es más que la suma de la depreciación del año en el que estamos más las anteriores. Por ejemplo, para el año 1, ¿cuál va a ser la depreciación acumulada? Pues sería la suma del año 0, que vendría siendo 0 pesos, más la depreciación de este año. Entonces, pues es lo mismo. Y valor en libros, pues sería el valor del año pasado, o mejor dicho, el valor anterior, el valor de adquisición menos
lo que se depreció ese año. Entonces, a final del año 1, el activo va a tener un valor de 174,900. ¿Por qué? Porque ya se distribuyó 35,100. ¿De acuerdo? Entonces, Excel o cualquier otra hoja de cálculo nos permite, pues, hacer operaciones rápidas de tal forma que para el año 2 tendríamos que sumar 35 más 41, para el año 3 todo esto, 35 más 41 más 48 y así sucesivamente. Entonces Excel lo que permite otra vez es fijar, en este caso el valor de referencia que es el primero, y a partir de ahí lo demás que sea relativo, y vamos a hacer esto de tal forma que año con año pues se vaya sumando, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues con el tema de las operaciones que representan la determinación del valor en libros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el año número 3, por ejemplo, el valor en libros es de 84,000. ¿Esto por qué? Porque vendría siendo el valor del costo de adquisición, los 210, menos la depreciación acumulada hasta ese punto, que son 210 menos 125. Y nos tiene que dar los 84,225. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario respecto a este procedimiento? Lo único que tenemos que hacer, en resumen, es determinar cuánto se está distribuyendo por unidad y a partir de ahí determinar cuánto es cada unidad, cuántas unidades son cada año efectivas y empezar a considerar la depreciación de ese activo fijo. Si no hay dudas, de todos modos no se preocupen, les voy a pasar este material para que lo vayan analizando, lo vayan pasando a sus cuadernos, a sus apuntes, pero sí es importante que si hay alguna duda en algún punto, pues nos podamos detener a analizarlo. Ok, entonces, de acuerdo con nuestra presentación, que sería esta, el siguiente método que tenemos es el de línea recta. Como les comentaba, este es el más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, en lugar de estar ya multiplicando por unidades, es determinar cuánto es año con año y listo. Bien. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? La fórmula igual estaba pensada de esta manera. De hecho, si se fijan, recordemos que era la misma, les comentaba. ¿Sí? Aquí vamos a aclarar que n es igual a número de unidades, kilómetros, horas, etc. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner esta misma fórmula aquí para no perderla de vista, entendiendo que n es igual a años de vida útil. Entonces, vamos a trabajar de la misma manera. Rápidamente tenemos que es igual, abrimos paréntesis, costo de adquisición menos, de hecho, bueno, antes se me pasó, estoy dando por hecho que ya leímos el enunciado. El ejercicio nos dice, de hecho, traté de utilizar las mismas cantidades para que vayamos viendo incluso la forma en la que se va diferenciando un método de otro. Sin embargo, aquí lo único que especifico es, una compañía compró una máquina en 210,000 pesos y se estima tenga una vida útil de 5 años con un valor de desecho de 15,000. Aquí ya no nos importa cuánto nos produjo, porque recordemos que se va a distribuir de manera similar año con año. Entonces, abrimos la fórmula que va para que sea igual, abrimos paréntesis para que incluya el primer resultado, que son costo de adquisición menos valor residual, que son los 15,000, entre años de vida útil, en este caso son 5, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que año con año, o en este caso periodo a periodo, si no queremos especificar a qué nos estamos refiriendo, pero en este caso, al dividirlo por 5 años, pues estamos hablando de que año con año se está distribuyendo un total de 39,000 pesos de manera anual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar otra vez la misma mecánica, año 1, año 0, año 1, año 2, 3, 4 y 5, porque son pocos años. Entonces, vamos a hacer nuestra tablita. Muy bien. Listo. El depreciación del año 0, pues no hay nada. Depreciación acumulada del año 0, tampoco. Esto voy a ponerlo con pesos. Muy bien. Y valor en libros, pues es el mismo del inicio, los 210,000. La depreciación del año 1, ¿cuál va a ser? Pues ya lo vimos aquí. Son los 39,000 pesos. Vamos a ponerlo como ya valor absoluto porque vamos a ponerlo para las siguientes. Para el año 2, ¿cuánto? Pues, como decía el enunciado,
va a ser 39, para el año 3 igual, 39, 4 y así con cada uno de los años que se tienen por los que se espera la vida útil, ¿de acuerdo? Y la depreciación acumulada, pues, ¿qué vendría siendo? Igual, la misma mecánica. ¿Cuánto ha ido arrastrando año con año? Entonces, para el año 1 sería 0 más 39. Tendríamos de esta manera que la depreciación acumulada es precisamente eso, 39. Sin embargo, entonces para el siguiente año va a ser la suma de estos dos. Sería... Ok, entonces seguimos que arrastramos. Tenemos que para el año 2, pues es la suma de los dos del año 1 y año 2, para el año 3 y así va sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que importa es reconocer que el valor en libros se va a distribuir de la misma manera. Valor en libros inicial menos la depreciación que le corresponde. Entonces, para el año 1, después, obviamente estamos hablando de que al final del año 1, ¿de acuerdo? Al final del año 1 estamos hablando de que el activo tiene un valor de 171,000 pesos, para el año 2 tiene un valor de 132, para el año 3, 93,000, el año 4, 54 y para el año 5, 15,000 pesos. De hecho, si se fijan, estos 15,000 pesos coinciden con el valor residual, es decir, al final el valor residual va a representar nuestro valor en libros después de la vida útil de nuestro activo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con este método? Lo único que tenemos que hacer es dividir el monto depreciable entre el número total de años esperados. Y el monto depreciable no es más que el costo de adquisición menos el valor residual o lo que se espera recuperar. Entonces, si se fijan, aquí no hubo más operación. Cada año se determina la misma cantidad y listo. De acuerdo con la teoría que vimos, hace mención de que si bien es cierto que este es el método más común, pero el más fácil de utilizar, el problema es que muchas veces no refleja realmente los beneficios esperados de una distribución correcta. En cambio, por ejemplo, por actividad, si se fijan, considerando el número de artículos que vamos definiendo o produciendo, perdón, pues cada año se depreció. En el primer año 35 y en el segundo 41, 48 para el tercero y así. No así con el de línea recta, que todos fueron 39. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el siguiente, que es suma de dígitos. El de suma de dígitos volví a tomar otra vez el mismo ejercicio, es decir, la misma maquinaria, mismo valor de residuo, mismos números de años. Con la salvedad de que primero tenemos que identificar la suma de dígitos. Para la suma de dígitos podemos hacer la suma del 1 al 5 de forma manual, 1 más 2 más 3 más 4 y demás, o bien podemos aprovechar que tenemos aquí una fórmula, la cual nos dice que es esta. Entonces vamos a copiarla, vamos a pasarla de este lado y vamos a ponerla por aquí. La fórmula es n por n más 1 entre 2. Entonces vamos a sumar, donde n pues es el número de años, ¿ok? Entonces vamos a poner igual, abrimos paréntesis, n otra vez son 5, abrimos otra vez paréntesis, bueno aquí por paréntesis, segunda fórmula otra vez n, que es otra vez 5 más 1, ¿sí? Todo esto dividido entre 2. Aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente 5 por, en este caso, n más 1 son 6, nos da 30, entre 2, 15. Espero no haberlos confundido esa parte, pero es tan simple como, les digo, la otra opción es simplemente sumar del 1 al 5, así tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo que comentábamos. Aquí, nos dice que el siguiente paso, a ver, déjenme regreso a esta parte. El siguiente paso es ordenar los dígitos de forma inversa de mayor a menor. ¿Cuáles dígitos? Pues los que tendríamos esta parte, del 1 al 5. Vamos a ponerlo acá a un costado. Sería 5, 4, 3, 2 y 1. Este es el orden inverso. Lo pongo de este lado, aunque a manera ya de fórmula lo podemos dejar implícito dentro de la fórmula. Ahorita van a ver cómo. Siguiente paso.
3. Se utiliza la fórmula para distribuir el monto depreciable entre el total de dígitos obtenido en el paso 1. ¿Cuál fue el total de dígitos? 15. Entonces, vamos a volver a utilizar esta misma fórmula, ¿de acuerdo? Esta que está aquí, que hemos utilizado antes, donde ahora n es igual a la suma de dígitos, de tal forma que va a quedar de esta manera. Igual, abrimos paréntesis para el tema de la depreciación, el costo de adquisición menos valor residual, ¿sí? Entre n y ahora n, pues es suma de dígitos, ¿de acuerdo? Nos da un total de una depreciación de 13,000 pesos. Vamos a ponerlo aquí, esto. Igual porque son anuales, pues vamos a manejarlo de forma manual. Entonces, seguimos la misma línea. Primer año o el año 0, que es cuando se adquiere, pues la depreciación fue 0 y la depreciación acumulada también fue de 0. Valor en libros, pues es los 210,000. Para el año 1, recordemos una de las características de este método y nos dice que, por aquí se los comentaba, hacíamos alusión a que estos métodos que vamos a ver a continuación se basan en la idea de que el primer año se deprecia más que el segundo y así sucesivamente conforme va avanzando. Entonces, basándonos en esa suposición, pues el primer año va a tener mayor impacto la disminución del valor. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Perdón, te decía el paso, solo para seguirlo, dice, se utiliza la forma, bueno, ya obtuvimos cuánto es el valor que se va a depreciar año con año. Y por último, el procedimiento número 4, el paso número 4 dice, se multiplica en cada año el valor resultante en el paso anterior, ¿sí? Es decir, lo que está depreciando, por el número de años conforme va avanzando de forma decreciente. Simple. Entonces, vámonos a nuestro trabajo que vendría siendo. Dice que vamos a multiplicar lo que hemos determinado, que son los 13,000 pesos, por el número 5, ¿de acuerdo? Esto podemos escribirlo o podemos dejarlo así, de tal forma que podamos seguir replicando la fórmula hacia abajo y los valores sean los mismos de referencia. ¿Qué hacemos? Son 13,000 por 5. Recordemos que el número de años es 5. El número máximo de años es 5, perdón. Entonces vamos a empezar con el número más alto para que se cumpla esta función de depreciar lo más que se pueda el primer año. Déjenme, pongo este valor como absoluto, que es la B8, los 13,000, y damos Enter. Entonces, si arrastramos y vemos que para el año 2 son 13,000 por 4, para el año 3 serían 13,000 por 3, para el año 4, 13,000 por 2, y para el año 5, 13,000 por 1. Entonces, se cumple esta función donde decimos que año con año se va depreciando cada vez menos por esta condición que estábamos comentando. Que cada año se está perdiendo la potencia de los activos de tal forma que el primer año pues se aprovecha lo más que se pueda, en el segundo poco menos, en el tercero menos y así hasta el último año pues se espera que la depreciación sea pues inferior. Entonces vamos a igual la misma fórmula para las depreciaciones acumuladas, pues para el año 1 o después del año 1 es suma de esto hasta aquí, ¿sí? Vamos a poner referencia absoluta el primero para que podamos seguir avanzando. Para el segundo año, después del segundo año, o mejor dicho, al final del segundo año, pues sería la suma de esos dos, los 65 más los 52, y así al final del tercer año 156, al final del cuarto y al final del quinto tenemos 195. Entonces tenemos valor en libros, como comentábamos en un principio, igual. Esto menos la depreciación que sucedió en ese periodo, que son 65, al final del año 1, nuestro activo tiene un valor de 165,000 pesos. Al final del año 2 son 145 menos 52, tiene un valor de 93. Al final del año 3, igual, seguimos operando de la misma manera, tiene un valor de 54 y si podemos arrastrarlo, al final del año 4 tiene un valor de 28 y al final del año 5 tiene un valor
de 15,000 pesos, que es el valor al que debimos haber llegado, dado que es nuestro valor residual o valor de desecho. ¿De acuerdo? Como les comentaba, estos números de aquí a un costado son opcionales. Yo los dejé ahí a efectos de que nos permita hacer una fórmula un poco más dinámica. De lo contrario, tendríamos que escribirlo en lugar de fórmula, tendríamos que escribirlo manualmente y eso puede ser un poco tedioso si ya tenemos esta posibilidad de hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas o comentarios respecto a este punto, pues voy a continuar. Ya con el último. El último es un poquito más como rebuscado, nada más. ¿Ok? Entonces, determinamos doble saldo decreciente. Aquí, déjenme, voy a copiar la misma tabla que tenemos a un costado. Nada más voy a borrar esa parte. Ok. Primero que nada, vamos a la teoría nuevamente, que sería esta. Dice que el de doble saldo decreciente o del doble declinación, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar una tasa de depreciación. Esta tasa de depreciación se determina de la siguiente manera. Vamos a poner 1 entre... perdón. Ok, 1 entre n, donde n va a representar el total de años de vida útil. De hecho, si prestamos un poco de atención y si recordamos nuestras tareas, nuestras clases de matemáticas, voy a dibujar aquí algo rápido. Tenemos que es 1 entre n por 2. ¿Sí? Esto es igual a 2 entre n. ¿De acuerdo? Simples matemáticas porque pues, sería 1 por 2, 2, n por 1, n, tal cual. Entonces, vamos a dejarlo así, solo para que quede claro y para efectos de seguir continuando con el tema de la fórmula. Entonces, si se complican con lo que acabo de hacer, no se preocupen, sigan la fórmula 1 entre n por 2, así tal cual. Entonces, vámonos a nuestro ejercicio y nos dice que la tasa de depreciación va a ser igual. Bueno, voy a poner aquí un costado. Tasa de depreciación es 1 entre n por 2. ¿De acuerdo? Y aquí vamos, para que quede claro nada más, n es igual a años de vida útil. Entonces vamos a dejarlo ahí, a efectos de referencia nada más, y ponemos igual, abrimos paréntesis, 1, ¿sí? Entre n, y n ¿qué es? Años de vida útil. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 2. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra tasa de depreciación es del 40%. Entonces, vamos a empezar nuestra tablita. Seguimos la mecánica, depreciación del año 0, es decir, cuando se adquiere nada, depreciación acumulada nada también, por obvias razones. Y nuestro valor en libros, pues es el valor inicial, es decir, los 210,000 pesos. Esto ya, bueno, eso fue el primer paso, determinar el valor de la tasa de depreciación, que en este caso es del punto 0,4, o si lo queremos manejar en porcentajes, pues es del 40%. Ok, regresemos entonces a la teoría que nos dice que el siguiente paso es, el primer año se toma en cuenta el costo de adquisición total y se multiplica por la tasa determinada en el paso anterior, paso número 1. Entonces vámonos al ejercicio. Entonces, año número 1 sería la depreciación de ese año es igual valor en libros por tasa de depreciación. ¿Estamos? Eso nos dice la fórmula. Entonces damos Enter. El primer año se depreció 84,000 pesos. La depreciación acumulada sería igual, misma situación, la suma desde el inicio hasta el final. Y en este caso, pues voy a poner como valor absoluto la primera celda para que a medida que va avanzando, lo demás se mantenga relativa. Entonces, esto ya hemos visto que funciona, entonces vamos a repetirlo hasta abajo. De momento pues, son 84 porque no tenemos ningún otro valor. ¿Ok?
Entonces, el valor en libros, de acuerdo con el siguiente paso, es, para el paso número 3, dice, para el segundo año, que es lo que vamos a determinar ahorita, se determina el valor en libros y otra vez se multiplica por la tasa determinada en el paso número 1. Entonces, recordemos la definición de valor en libros. Para el año número 2 nos dice que vamos a determinarlo de la siguiente manera. Valor en libros, y de hecho es la misma que hemos hecho periodo en los ejercicios anteriores, ¿de acuerdo? Tenemos valor en libros, que son los 210 menos lo que se depreció ese año, que son 84. Entonces estamos hablando de que la depreciación va a ser en relación al valor en libros actual. Entonces sería misma situación. Ok, sería igual a los 126 por la tasa de depreciación. Y se fijan, de acuerdo con esta operación, ahora son 50.400. De tal forma que, como la teoría nos indicaba, va disminuyendo de manera paulatina. ¿Ok? Y conforme va avanzando el paso del tiempo. Entonces, el primer año son 84, el segundo son 50. Para el tercer año, pues tiene que ser menos. ¿Por qué? Porque nuestro valor en libros también va disminuyendo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar la fórmula de arriba para pasarla al de abajo y de hecho, pues vamos a arrastrarla hasta el fondo de tal forma que ya sabemos que funciona esa fórmula. Y para el tercer año, regresemos a la fórmula o el procedimiento. Dice, se repite el procedimiento hasta terminar con el total de años de vida útil. Entonces ya no hay más que hacer, más que seguir haciendo lo mismo que hicimos en el año número 2. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos en el año número 2? Tomamos en cuenta el valor de libros anterior, lo multiplicamos por la tasa de depreciación y listo. Obtenemos la depreciación de ese año. Entonces sería igual el valor anterior, ¿cuáles son? 75.600 por la tasa de depreciación, enter. Y si se fijan, va disminuyendo, justo como comentábamos que iba a suceder. Entonces, a efectos de copiarla en los siguientes 2 años que nos restan, pues simplemente voy a fijar el valor, este valor que es el de la tasa de depreciación, poniéndolos como absolutos, poniendo los signos de pesos, tanto en la columna como en la fila, que es B y es 7. ¿Ok? Entonces vamos a copiar este valor, pegarlo acá y pegarlo acá. Si se fijan, un punto que tenemos que diferenciar, bueno, de entrada, con eso sería, digamos, el método por el cual vamos a depreciarlo de esta manera. Si se fijan, el valor en libros resultante o al final, pues no es más que un valor que se acerca al valor residual, que son los 15,000 pesos, los 15,000 pesos. Entonces, de acuerdo con la teoría, nos dice que específicamente en el último año tenemos dos opciones. Dejarlo así tal cual, ¿sí? Y que se refleje ese valor en libros que son los 16, o bien determinar simplemente aquí modificar la operación y que en lugar de 10,000, voy a ponerlo acá a un costado. Exacto, aquí a un costado, pegado especial, solo valores, para que identifiquemos que es el valor que teníamos antes. O bien alterar la fórmula en el último periodo, de tal forma que en lugar de multiplicarlo, lo único que vamos a hacer es restar por el valor residual que queremos, en este caso el valor de libros, para que, si se fijan, aquí ya quede los 15,000 pesos y el valor de depreciación del último año, pues lo único que se hizo fue ajustarlo de manera directa para que lleguemos a ese valor residual, ¿de acuerdo? Y no tengamos, en lugar de 10, tengamos pues los 12,000. Esto es opcional. Esto les digo, hay quienes recomiendan hacer eso a efectos de que tengamos directamente el total del valor residual al cual queremos llegar, o bien podemos dejarlo justo como estaba anteriormente. Considerar los 10,000 pesos y que tengamos un valor en libros un tantito superior al que estimamos que iba a ser, pero ya dejarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda con alguno de los métodos que hemos observado? Recordarles nada más que de acuerdo con la teoría vimos o analizamos el de declinación a 150%, que no es más que la misma fórmula, el mismo procedimiento con la variante de que en lugar de por 2, ¿sí? Va a ser
por 1.5. ¿De acuerdo? Déjenme separar esto un poquito para que quede más claro. Por 1.5. Y entonces en lugar de 0.4, pues ¿cuánto va a ser? 0.1. ¿De acuerdo? Obviamente esto va a afectar de manera directa todo nuestro esquema, nuestra fórmula, y el valor al final pues es un tanto diferente, pero sí es importante mencionar que al punto 5 y al punto 2, pues la única diferencia es este valor que estamos, esta constante que estamos modificando, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor el doble, no es mejor, más bien, es más cómodo, más práctico el doble saldo decreciente, pero ya va a depender de las políticas de cada empresa establecerlo de esta manera. Ahora, es importante mencionar que todo esto que estamos haciendo de hacer una referencia respecto a cuánto corresponde la depreciación de cada año, se puede uno ahorrarlo bastante con una fórmula que espero no confundirlos, pero voy a mencionarlo aquí. Excel ya viene cargado con varias fórmulas, entre ellas, por ejemplo, mucho he mencionado esta que es suma. Si ponemos suma, si se fijan, aparece aquí la fórmula tal cual de suma y no es más que darle a Excel referencias que va a hacer eso, va a sumar. Pero también tiene otras fórmulas, si se fijan aquí, suma, sí, conjunto, suma cuadrados, suma, todo, cada una de ellas. Entonces, Excel, así como cualquier otra hoja de cálculos, está cargado con ciertas fórmulas que nos van a beneficiar en cierto modo de la operación de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer la de doble saldo decreciente, me parece que Excel, bueno, la hoja de cálculo de Google también ya incluye esto, que es esta, DDB. Ajá. De hecho, si se fijan, ponemos igual DDB y nos va a aparecer amortización mediante el método de doble saldo decreciente. Si se fijan, ya es una fórmula que estamos, gracias a Excel, manejando. Entonces, déjenme, la pongo en mayúsculas. DDB. Ok, entonces, a ver, déjenme. Ok. Bueno, entonces estoy viendo que ya se tiene que retirar. Si gustan, esto de lo de Excel lo vemos más adelante para que quede bien claro, porque si no quiero confundirlos con esa parte. Profe. De acuerdo, entonces hasta aquí, si hay alguna duda o comentario, pues igual lo comentamos más tarde para efectos de que puedan llegar a su siguiente clase. Mientras tanto, pues Ajá. Lo vamos a seguir practicando, ¿no? Nos deja como Sí, claro. prácticas, está Sí, sí, como sí, claro. alrededor, pues, último más que nada. Sí, no se preocupe, vamos a seguir avanzando y viendo ejemplos para que no quede duda sobre cómo esto, porque también nos falta el tema de cómo va a ser el registro contable, ¿de acuerdo? Que de hecho, si repasamos la teoría que hemos estado analizando en clases anteriores, lo que vamos a ir registrando en nuestras cuentas de mayor va a ser precisamente estas cantidades, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues les agradezco, hay una disculpa por no haber asistido el día miércoles, pero aquí estamos ya, cumpliendo con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, sería todo. Sí.